Trump recurre su exclusión electoral en Maine. El expresidente Donald Trump apeló este martes un fallo de la secretaria de Estado de Maine que lo expulsa de las elecciones primarias del Partido Republicano por su incitación al asalto al Capitolio en enero de 2021. Trump ha respondido negando tanto la legitimidad de la resolución como que hubiera apoyado los disturbios. Añadió que nunca juró apoyar la Constitución y que no es un funcionario gubernamental. Bueno, en medio de toda esta situación inédita, en su gran mayoría judicial, jurídica, tenemos aquí a 13 prominentes abogados. Tenemos vía Zoom al doctor José Quiñón, abogado criminalista y constitucionalista, con quien vamos a hablar de inmediato. Y aquí en nuestros estudios al doctor Gunther Sanabria, abogado analista demócrata, y al doctor Lorenzo Coviella, abogado y analista republicano. Hay unas declaraciones de Chris Christie y de Gavin Newsom, uno, como ustedes saben, republicano y otro demócrata, que curiosamente coinciden. Y a modo de introducción vamos a ponerla. Dice Chris Christie, esta decisión lo convierte en un mártir. Sabes, él es muy bueno jugando a pobre. Yo pobre, pobre yo, siempre se está quejando. El pobre billonario de Nueva York que está gastando el dinero de todos los demás para pagar sus facturas legales. Esto debe ser decidido por los votantes, no por las cortes. Curiosamente, Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, dice no hay duda de que Donald Trump es una amenaza para nuestras libertades e inclusive para nuestra democracia. Pero nosotros derrotamos a los candidatos en las urnas. Todo lo demás es una distracción política. Coinciden los dos en que el caso de Donald Trump debe ser resuelto en las urnas, no en las cortes. Pero vamos a preguntar a los abogados. Doctor José Quiñón, bienvenido, buenas noches. Feliz año 2024, al igual que a nuestros demás invitados. ¿Cómo ve este caso que ha sido apelado por los abogados del expresidente Trump ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Nos referimos al caso de Maine y al caso de Colorado. Buenas noches. Buenas noches. El caso de Maine y el caso de Colorado son dos casos distintos y hay que separarlos. En el caso de Colorado es diferente porque en realidad es una corte que decidió el tema y ese caso ya ha sido apelado por Trump a la Corte Suprema. En el caso de Maine no fue decidido por una corte, fue decidido por un funcionario. Secretaria de Estado solamente lo hizo la decisión ella, lo cual es mucho más inaceptable, digamos. Entonces son dos casos diferentes. Este caso va a ir obviamente a la Corte Suprema, como debe ser el caso, porque ya hemos visto que otros estados que han confrontado esta situación han decidido que Trump sí tiene derecho a ir a las elecciones, como lo ha decidido el estado de Minnesota y también el estado de Michigan. Es decir, que hay conflicto entre los estados y por lo tanto la Corte Suprema va a decidir este asunto. Y obviamente va a tener que hacer un estudio histórico a ver cómo aplica esta sección de la Constitución a este caso, algo que nunca se ha hecho anteriormente en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que la Corte, como debe ser, va a tratar por todos medios de ver de qué forma no va a tener un fallo para mantener a Trump fuera de las elecciones. Yo creo que bajo todas circunstancias lo más que yo creo que sea lo más justo y lo más aceptable sería que las elecciones sean decididas por los votantes, por los ciudadanos y no por las cortes. Y yo creo que eso va a ser algo que va a influir en cómo se va a tratar un tema que en realidad no hay patrón para decidirlo, no hay nada histórico que se pueda uno guiar con certeza. Y yo creo que bajo esas circunstancias la Corte va a tratar por todos los medios de dejar que esta situación sea decidida por los votantes, pero de cualquier forma tiene que ser justificada por ley. Pero la ley, cuando no hay claridad, siempre hay cierto aspecto de discreción y yo creo que en este caso la discreción va a ser a favor del señor Trump y yo personalmente creo que debería ser de esa forma. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve Gunther Sanabria y cómo lo ve Lorenzo Coviella? Bueno, Oscar, primero que nada, es bueno que las decisiones de esta naturaleza no son decididas por opiniones personales de abogados, ¿no? No estoy de acuerdo con mi colega porque para eso tenemos jueces. Los jueces son los que deciden este tipo de casos. Y en Maine, es correcto, el caso de Maine es diferente, pero hay que recalcar que la secretaria de State es la autoridad más alta de elecciones en Maine.
Entonces se siguió el proceso que debió seguirse. Colorado tuvo la corte más alta en Colorado, entonces no hay ningún error de procedimiento en esto. Pero últimamente los jueces son los que van a tener la decisión y no la opinión de los republicanos o los demócratas. Lorenzo Gobiella, ¿qué opina como abogado republicano? Todo esto se está en base a leyes que se formaron y enmiendas a la Constitución que formaron durante la Guerra Civil, ¿no? Y se está hablando de insurrección. Pero se tiene que ver que en lo que está sucediendo hasta en la capital contra Trump es cargos de él tratar de poner al lado de afectar lo que eran las elecciones que eligieron al presidente Biden. No se está hablando de insurrección, eso no se ha cargado contra el presidente y el presidente no ha sido juzgado de nada. Yo creo que la Corte Suprema, en fin, estoy de acuerdo con el doctor Quiñón, va a ser el que va a tener que determinar. ¿Por qué? Porque hay controversias entre varios estados. Y esta controversia, lo que estamos viendo en Maine, lo que estamos viendo en Colorado, yo creo que hay otros estados que también puede ser que están mirando esta circunstancia del tener el presidente Trump en las elecciones, y yo creo que en un final, creo que son las personas, la mayoría, los ciudadanos americanos que tienen el derecho de decidir si quieren Trump como su candidato o no. Hay un aspecto técnico que quisiera conversar con ustedes tres, pero comenzando con el doctor José Quiñón. Artículo 3 de la enmienda 14. Hoy las cadenas, varias cadenas, sacaban lo que dijo el expresidente Trump el 6 de enero, cuando habla fight, 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 fight. Eso puede ser una afirmación, no sé si sacada fuera de contexto o si había otra parte en la frase, para ponerla más en contexto, que la de fight, fight, fight. Eso puede interpretarse como insurrección. ¿Y qué es lo que dice la enmienda 14 realmente sobre una insurrección? No sé si cita al jefe de Estado o a otros funcionarios electos. Doctor Quiñón. Bueno, el lenguaje en realidad de esa sección no menciona al presidente específicamente. Curiosamente, menciona al vicepresidente y a miembros de representantes del Congreso y de la legislatura, pero no necesariamente y particularmente al presidente. Pero vamos a hablar de esta cuestión que has mencionado, de fight, 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 vamos a pelear, vamos a pelear. Eso depende cómo se quiera interpretar. Se puede interpretar desde el punto de vista que hasta cierto punto había cierto aspecto de política involucrado en esto, en esa declaración de Trump. Y el problema aquí que existe es que él no ha sido juzgado, no ha sido condenado, no ha sido convicto por insurrección. Y hasta cierto punto hay una cuestión aquí que todavía no se ha ventilado, que obviamente va a venir al juego, es que él también tiene cierto derecho constitucional a due process, a proceso debido, porque él no ha sido condenado, no ha sido convicto de esto. Entonces, y no hay ningún patrón que indique exactamente en este contexto qué consiste una insurrección. Entonces, hay muchas cosas en realidad que están turbias en estos momentos y eventualmente esa decisión se va a tener que hacer correctamente por la Corte Suprema, donde nosotros llevamos las disputas más serias y más complejas en este país, y ellos son los más preparados para hacer esta decisión. Incluso ellos han querido hasta cierto aspecto que las Cortes inferiores decidan el asunto primero para tener algo más concreto con qué basar su opinión, pero eso no va a pasar. Ellos van a tener que intervenir porque las elecciones se aproximan y es necesario que estos asuntos se resuelvan. Y son asuntos difíciles y complejos, pero eso la Corte Suprema lo va a tener que decidir, pero en realidad nadie sabe cómo se va a desenvolver esto porque no ha habido anteriormente, nunca ha pasado. Y vuelvo y repito, el lenguaje no está tan claro para poder hacer una decisión determinante y rápida. Y rápida. Conter, nos quedan 40 segundos antes de ir a la pausa, pero vamos a seguir con ustedes. Rapidito. El lenguaje tampoco dice que la persona tiene que haber tenido cargos en contra de él. Entonces, sí dice que la persona que ha dado juramento de proteger la Constitución podría ser considerada en esta parte. Pero además de todo eso, dice incitar la insurrección, lo cual lo hemos visto y ha sido decidido ya por jueces, en opiniones. No tiene que tener los cargos criminales. Eso no es lo que dice el amendment. Entonces, si vamos a ser claros que sí le aplica al presidente Trump, porque él sí incitó, y eso se ha decidido ya en varias ocasiones.
Vamos a escuchar a Lorenzo después de la pausa sobre este tema de la enmienda 14. Al volver, el senador demócrata, otro de los temas que tenemos candentes esta noche, Bob Menéndez, acusado de recibir sobornos de Egipto y de Qatar, ahora es acusado de lo mismo, pero desde Qatar, como hemos dicho. Antes los dejamos con que Claudine Gay renunció como presidenta de Harvard tras acusaciones de plagio y apología del antisemitismo. Renuncia la rectora de Harvard. Claudine Gay dimitió el martes entre críticas por su manejo del antisemitismo en la prestigiosa universidad estadounidense, así como acusaciones de plagio. Gay, profesora de ciencias políticas de 53 años, fue señalada en los últimos meses de que no citaba adecuadamente fuentes académicas. Pero la rectora también se vio envuelta en la polémica después de que se negó a decir de manera inequívoca si pedir el genocidio de los judíos violaba el código de conducta de Harvard durante una audiencia ante el Congreso el mes pasado. Gay, quien hizo historia en julio pasado al convertirse en la primera persona afroestadounidense al frente de Harvard, dijo en su carta de renuncia que había sido víctima de ataques personales y racismo. Más de 70 legisladores, incluidos 2 demócratas, pidieron la renuncia de Gay. Varios exalumnos y donantes de alto perfil de la universidad también solicitaron su salida. En Estados Unidos, la controversia sobre el antisemitismo en los campus se produjo en medio de un aumento de los ataques y la retórica violenta contra judíos y musulmanes, desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás. Qué bueno que estamos